Como Fundación Claudio Naranjo en Chile, nos sentimos muy orgullosos de haber organizado este encuentro entre Claudio y nuestro país. Queremos difundir su pensamiento, su experiencia, sus enseñanzas. Queremos aportar con ellas a un mejor Chile. Recibimos a Claudio con un aplauso del corazón. Muchas gracias por el cálido recibimiento y lamento no ver nada de lo por la iluminación. No es muy ideal la situación para una comunicación más viva, y temo que arreglarlo a última hora lo desarregle aún más. Así que solo que quiero que sepan que no los veo. Bueno, agradezco mucho la iniciativa de pedirme esta conferencia que me ha traído a Chile, y agradezco mucho al público. Me hace un público tan numeroso sentir más en casa de lo que me he sentido en muchos años, porque en este país no han prosperado tanto mis ideas como en otros, o mis libros incluso son difíciles de conseguir, excepto últimamente, tal vez, no sé, por ejemplo, si se conoce La mente patriarcal, que no oí mencionar, y es el último. En respuesta a la invitación propuse el tema que ya ustedes han leído, reflexiones acerca de la cura de los males del mundo y del alma. Implícita en esa formulación, en ese lenguaje, hay ya dos tesis. Una, que los males del alma son los mismos males del mundo, que los males del mundo son un efecto de los males psicológicos, pero también una tesis respecto a la palabra, insinuada por la palabra males, una palabra que tiene la virtud de una ambigüedad. Por una parte se refiere al mal ético, y por otra parte a la enfermedad. Y yo soy un convencido de que el mal es enfermedad, que la destructividad tiene sus raíces en el sufrimiento psíquico, que somos intrínsecamente mejores de lo que parecemos, que somos casi tan buenos como los animales, a quienes tenemos tan denigrados. Pero no se aplica mucho esta idea cuando se habla del mal, o se mitologiza el mal, y son muy interesantes todas las mitologías del mal. A veces el diablo es un servidor de Dios, a veces es un hermano de Dios, un mellizo de Dios en algunas tradiciones. En todo caso, se afirma que Dios no hubiera podido crear el mundo sin el diablo. Un pensamiento un poco hegeliano, en los que crearon los mitos antiguos, de que estamos siempre en una dialéctica de mal y bien, y lo que es mal en un momento contribuye de alguna manera al bien futuro, que en gran parte el mal lo creamos con el juicio. Cuando llamamos a las cosas malas ya estamos criminalizando la vida en cierto modo. Yo le creo mucho al mito de la caída del hombre después de comer ese fruto del bien y del mal. Cuando nos arrogamos saber qué es bien y qué es mal, yo creo que complicamos mucho las cosas. Si no juzgáramos con tanta arrogancia, tal vez no seríamos tan malos como hemos terminado siendo en nuestro esfuerzo de ser buenos. Porque mientras más tratamos de ser buenos, más creamos un sistema policial, no solo en el mundo externo, sino que dentro de nuestras mentes. Y cuando no se es libre, sino que se tiene que ser bueno, ahí nace la rebelión, nacen muchas complicaciones.
el hecho de que mientras más puritana una cultura, mientras más represiva una cultura, más gente hay en la cárcel, con muchos daños para las familias, daños para el trabajo, para la producción, daño para las personas mismas, todo en nombre de que se trata de hacer algo por el bien. Pero tal vez se racionaliza como bien lo que es venganza. Bueno, no quiero irme por la tangente antes de entrar en el tema. El tema es que si es cierto esto de que los males del mundo son como una complicación de los males individuales, los males psicológicos, sería oportuno considerar, en el contexto de arreglar el mundo, considerar las raíces del sufrimiento, considerar lo que sabemos acerca de las raíces de lo que solía llamarse la neurosis. Hay varias teorías de la neurosis que no son incompatibles unas con otras, son puntos de vista, así como muchas filosofías que parecen ser todas basadas en la razón, pero son tal vez más la expresión de temperamentos humanos. Nietzsche decía que las filosofías son algo así como las artes, y Dilthey también, que debían considerarse como distintas facetas de la realidad que debíamos integrar. Bueno, así con las teorías de la neurosis, solo que algunas de las teorías de la neurosis o teorías del sufrimiento, llamémoslas, fueron formuladas mucho antes de que existiera la palabra neurosis. En la India antigua, por ejemplo, la palabra era el samsara, el andar dando vuelta en círculos, el andar en la oscuridad, el ser llevado por las corrientes de la vida ciegamente, sin ser dueños de nuestras propias vidas. Teorías del oscurecimiento de la conciencia, se podría decir, teorías de la degradación de la conciencia. Todo eso que se llamaba pecado también. La caída del hombre es la caída en el pecado, solo que es un término que a través del mal uso ya ha llegado a caer en desuso, en un cierto desprestigio porque se manejó en forma tan autoritaria. Pero yo creo que en último término no es algo diferente la teoría del pecado de la teoría de la neurosis. Entonces mi propuesta es reflexionar sobre estas teorías, estas interpretaciones de por qué estamos metidos en el lío que estamos, tanto individualmente como colectivamente, y ver qué corolarios se desprenden, qué consecuencias. Sobre todo, qué consecuencias políticas, porque las consecuencias que sugieren las teorías del sufrimiento, las cosas que se pudieran hacer tienen que ver con la conciencia. Y esas cosas no han entrado en la política, no tenemos una conciencia, una política de la conciencia, no se ha creído mucho en arreglar el mundo arreglando la conciencia individual, aunque sea una idea muy antigua. Es una idea tan antigua como Licurgo, uno de los 7 sabios de la antigüedad, el fundador de Esparta, que fue la ciudad que más brilló antes que Atenas en Grecia. Licurgo se fue a Egipto a preparar para ser el líder de Esparta y su idea inspiradora como gobernante fue el que solo se puede tener una sociedad feliz con personas virtuosas. Pero la idea de virtud de Licurgo era una idea muy distinta de la que tenemos nosotros de moral. La virtud entre los griegos se parecía mucho a la felicidad. Era un estar bien desde un estado interno del cual fluyen actos buenos, simplemente porque una persona que está en armonía actúa en forma armónica y actúa en forma coherente con las circunstancias y en forma bien intencionada. A lo que más se parece lo que llamaban virtud de los antiguos es lo que llamamos hoy salud mental. Solo que la salud mental también está muy desvirtuada en el mundo porque se ha
transformado, debido a las instituciones médicas, en un concepto de salud por adaptación social. Es saludable quien se adapta a una sociedad enferma, en realidad. Y los que no se adaptan a la sociedad enferma son inadaptados. Bueno, ese es el tema. ¿Qué inspiraciones nos surgen de ver estas teorías sobre por qué estamos mal, por qué actuamos mal, por qué nos sentimos mal? Y quiero comenzar con la que prácticamente es la más antigua. En el mundo occidental la formuló Sócrates. Para Sócrates nadie hace el mal deliberadamente. El mal surge de la ignorancia, errores de perspectiva. Y esta idea la formuló al mismo tiempo que Sócrates en la India Buda. El origen del mal para Buda es la ignorancia. Usa la misma palabra que Sócrates, aunque se define un poco más la ignorancia. Hoy día no sabemos lo que es ignorancia. Los ignorantes no saben lo que es ignorancia. La ignorancia es falta de sabiduría, no es falta de saber. Hoy se trata de alfabetizar a la gente para que tengan muchos saberes, como si eso fuera a hacerlos menos ignorantes. Pero la ignorancia tiene que ver con la ceguera. Y la ceguera tiene que ver con no ver las cosas como son. Y ver las cosas como son no es algo a lo que se pueda llegar con el pensamiento analítico. Por más que esto parezca ir contra las pretensiones de la ciencia y de la tecnología. Hoy se sabe algo de la ignorancia y de la sabiduría que no se sabía antes, debido a los muchos estudios que se han hecho sobre las diferencias entre los hemisferios cerebrales. Hoy se sabe bastante claramente que no es que el hemisferio izquierdo y el derecho se hagan cargo de distintos asuntos, como las imágenes y las palabras. No es tanto eso, como que son procesadores de diferente tipo, que la forma como operan nuestros hemisferios cerebrales es diferente. El cerebro izquierdo, que es el cerebro dominante, pudiera decirse que es el cerebro que usamos para agarrar las cosas, para ir a algo y capturarlo, el cerebro conseguidor, el cerebro astuto, podríamos decir. A mí me gusta hablar de la inteligencia instrumental, el pensamiento analítico. Y el pensamiento del hemisferio derecho es el pensamiento gestáltico, el pensamiento que ve las cosas en contexto, que ve las cosas y en que la persona misma se ve en el contexto del ambiente, en el contexto de sus relaciones. Ese sentirse la persona una con lo que lo rodea, una con la naturaleza, una con la vida, son vivencias que vienen del cerebro izquierdo, del cerebro derecho. Eso fue muy elocuentemente presentado por una neuroanatomista norteamericana que tuvo una hemorragia cerebral algunos años y escribió un bestseller que llamó My Stroke of Insight. Stroke es un término para un ataque cerebral o cardíaco también, un stroke, un golpe de insight. Estaba sola en su departamento en la mañana, se despertó con un dolor detrás de un ojo, no entendía qué es lo que le pasaba, se fue a duchar. Mientras se duchaba tenía una agudeza de percepción de las gotas que le caían de la ducha. Mientras más le dolía lo que le pasaba en la cabeza, más estaba gozando el momento. Y al fin se dio cuenta que era
lo que le estaba pasando era una hemorragia que iba avanzando y empezó ella a observar cómo iba avanzando esta hemorragia por su cerebro, por los síntomas de parálisis progresiva, que empezó por un brazo. Y fue muy difícil para ella llamar por teléfono y pedir ayuda, porque iba perdiendo la capacidad de recordar lo que estaba haciendo, porque tenía ahí los números que había logrado ubicar en una libreta, y aquí tenía el teléfono, pero le costaba recordar en qué consistía lo que estaba haciendo. Iban disminuyendo sus facultades, pero una de las principales dificultades que tuvo en salvarse, en lograr ayuda, es que se sentía tan feliz y realmente no tenía mucha prisa. Nunca había tenido ese goce de ser, goce de estar en cada momento, incluso contemplando el progreso de su enfermedad. Era una contemplación que tenía algo de estético, algo de gratificante. Se hicieron muchos estudios de diferencias y contrastes y complementariedades entre los hemisferios en los años 60, cuando se empezaron a hacer intervenciones del cuerpo calloso, secciones por epilepsia. Ahí se empezaron a experimentar diferentemente, que muchas personas no saben que tienen otro hemisferio. Una vez incluso se hizo la autopsia de alguien que tenía solo un hemisferio cerebral y nunca se había dado cuenta, nunca le hizo falta otro, porque funcionaba como el resto de los mortales. Todos funcionamos con uno solo. ¿Y por qué funcionamos con uno solo? Porque la cultura requiere solo uno, porque estamos viviendo una cultura cada vez más insular, dominada por el intelecto técnico y que hace más imperativo el sobrevivir haciendo cosas, apurándose, analizando, y más fuera del alcance de nuestras vidas el estar con nosotros mismos y estar en una actitud de simplemente ser, o darle espacio para nuestra vida, o estar con nuestra intuición. Por ejemplo, en las escuelas ya se están desapareciendo las humanidades, o cuando se enseñan las humanidades con una actitud más erudita, quién escribió qué, en qué año, y aprender las lenguas y las anécdotas. Pero el humanismo original era la idea de que después de un eclipse de toda la cultura greco-romana por el monopolio cristiano de la Edad Media, se debía recuperar un legado de comprensión, un legado de virtudes cívicas que tenían los romanos y de pensamiento filosófico de los griegos, y que eso tendría un efecto benéfico sobre las personas. Y se transformó esto en materias escolares académicas. Se transformó el humanismo en academicismo. Hoy se puede decir lo mismo de las artes. Yo tuve clases de canto en el colegio, pero ¿a quién le interesaba el canto? Como a veces se toca un profesor que tiene una vocación específica para enseñar alguna arte, pero en general las clases de dibujo, las clases de canto son cosas sin importancia, que están relegadas a un lugar del programa como ya destinado a desaparecer algún día. Entonces, en el mundo que ahora más que nunca educa ¿para qué educa la educación de hoy? No educa para vivir, no educa para ser, no educa para ser buena persona, no educa para la felicidad. ¿Para qué educa? Yo algunas veces criticaba a los educadores de que educan para la producción. Y yo mucho tiempo anduve con el estribillo que la educación es el socio invisible del sistema del complejo militar industrial. El socio con cara buena, que programa a la gente para estar conforme con las cosas como están. Pero yo creo que no llega tanto la educación. Fundamentalmente la educación es para pasar exámenes. Los exámenes son un ticket para el mundo del trabajo. Y por eso se paga tanto por ese ticket.
Yo una vez hablaba en Brasil sobre educación y los miembros de la facultad que me habían invitado me decían, ¿y cómo te las arreglas con los padres? ¿Pero cómo? ¿Acaso los padres no quieren que sus hijos tengan una educación más completa para que sean seres más completos? No es nuestra experiencia, me decían. Y poco a poco fui comprendiendo que tenían razón, que ante las presiones económicas del mundo de hoy, los padres son los primeros que quieren que sus hijos le vendan el alma al diablo. Porque es muy peligroso no venderle el alma al diablo en un mundo que está tan dominado por el diablo. Por hablar mitología, aunque les he dicho que no quiero hablar mitología. Pero me fui por la tangente hablando de los dos hemisferios. Hay una historia en Nietzsche que dice que había un rey sabio que era un maestro espiritual también. Tenía un reinado muy próspero, su gente estaba muy feliz, pero naturalmente se fue expandiendo su territorio y en relación con eso hubo la necesidad de delegar para que otra gente se ocupara de las partes más distantes del reino. Y fue bien eso por un tiempo, pero con el tiempo también ocurrió que algún emisario se sintió que él tenía más conocimiento de los hechos que este rey que estaba al centro, muy distante de donde ocurrían las cosas. Que el rey no era tan sabio, que estaba mejor informado él, que debía ser él el que tuviera más autoridad. Y empezó a usar el manto del rey. Y la historia es la historia de cómo el maestro es usurpado precisamente porque el maestro confía en la persona en que delega y sabe que debe delegar. Pero la persona en quien delega no va a tener tanta sabiduría como para comprender la sabiduría del rey, en este caso. Y yo no conozco esa historia en el original, no la he encontrado en Nietzsche, me interesaría saber dónde la usa Nietzsche, sino que la he encontrado en un grueso volumen que ha editado un neurofisiólogo, supongo que se llama, escocés, McGilchrist, que se llama El maestro y su emisario, en que aplica estos términos a las dos mitades del cerebro, a los dos hemisferios cerebrales. Es decir, tenemos un cerebro maestro, un maestro interior, que es el hemisferio derecho. El hemisferio derecho parece que fuera sabio y feliz incluso, parece que el ego colectivo, la neurosis colectiva, el problema, estuviera muy vinculada con el lenguaje y invade solo uno de nuestros cerebros. Pero ese cerebro ha hecho una isla de su territorio, no recibe mucho del otro, como sería el funcionamiento sano. Así como tenemos dos ojos y tenemos una percepción de profundidad que está computada por el hecho de que los dos ojos tienen distintas perspectivas. Parece que estamos estructurados como para tener un cerebro científico y un cerebro intuitivo o humanista, digamos, o artístico. Y para que tengamos como la posibilidad de volar con estas dos alas, para que podamos hacer una tercera cosa, para que seamos los mediadores de estas dos funciones. Entonces, ¿qué tiene que ver con qué se pudiera hacer si es cierto que nos vamos poniendo ignorantes sin darnos cuenta de nuestra ignorancia, hasta el punto de que nos llamamos a nosotros mismos Homo sapiens, cuando, como dice Edgar Morin, debíamos llamarnos Homo demens? Es una sabiduría muy discutible. Sapiens sapiens nos llamamos. Biológicamente somos Homo sapiens sapiens. Si fuéramos sabios no nos atreveríamos a usar esa palabra. Comprenderíamos lo inapropiado, lo lejano de nuestra especie, de la sabiduría, lo raro que es la sabiduría. No sabemos lo que es ver las cosas como son. Ignorancia tal vez no sea un término tan
evocador como ceguera. A mí me gusta mucho esa obra de Saramago que la intituló Ensayo sobre la ceguera. Es un cuento que se llevó al cine también, que cuenta cómo la ceguera, concretamente la ceguera puede llegar a tanta destrucción, a tanto mal, a tantos problemas. Es una gran metáfora. Pero los ciegos no ven su ceguera. Y si quisiera que los ciegos recibieran alguna sabiduría y quisiéramos crear antologías para que en los colegios ya o a través de los medios de comunicación se bombardeara a la gente de el legado de los sabios, lo que han dicho los grandes sabios de la historia, los genios del pensamiento artístico, religioso, filosófico, etcétera, que no son necesariamente todos los filósofos o todos los artistas. Hay algunos que son sabios, algunos que tienen esa dimensión misteriosa de ver las cosas como son. Tampoco serviría mucho tener ese bombardeo de los escritos de los sabios, porque los sabios, para entender esos escritos habría que ser sabio. ¿Cómo se puede acceder a la sabiduría? Yo creo que es el método que es más eficaz para llegar a la sabiduría. Tiene el problema de que no es ni dramático, ni entretenido, ni fácil, y toma tiempo. Es que el cerebro hiperactivo, el cerebro conseguidor, el cerebro astuto, con el que vivimos a todo lo que da, hasta el punto de que tenemos una vida tan estresante, este cerebro tenemos que tranquilizarlo, tenemos que callarlo. Eso fue lo que descubrieron los epicúreos, los que se interesaron en la felicidad. La solución que encontraba Epicuro para la felicidad es desear un poco menos. Es la solución de los padres del desierto en el cristianismo. Decían que para encontrarse con la experiencia de lo divino hay que callarse, pero no callarse exteriormente, sino que producir un silencio interno. Es la solución del yoga. El yoga es todo una práctica de la quietud de la mente. Porque el que realmente llega a pacificar la mente, llega a un estado que es un estar la mente consigo misma de manera grata. Es como una paz cálida, un estado en que la mente se alimenta de sí misma. Es como estar en casa, llevar la mente a casa. Ese estado de bienestar es el comienzo de la salud mental. Hay que sanar, entonces, hay que sanar esta hiperactividad del cerebro izquierdo. Se puede ir resolviendo asuntos pendientes, se puede ir a ciertos contenidos que nos tienen ahí obsesionados, apasionados, desesperados. Se puede hacer muchas cosas, pero en general la sabiduría no se construye. Hay que callarse, hay que acallar la parte enferma para que la sabiduría se manifieste. Esto lo veía Pascal hace mucho tiempo, decía que los problemas del mundo, decía, son que la gente no sabe quedarse quieta en su cuarto. Anda cada uno metiéndose con el otro, tratando de cambiarle la cabeza al otro, porque no puede estar consigo mismo. No se dan cuenta, solo basta con que uno trate de encerrarse un poco consigo mismo para darse cuenta de su compulsión de ir al otro, sus muchas dependencias afectivas. Bueno, esa es una visión de la neurosis, la visión de que todo nace de que no tenemos esta visión de las cosas como son, que es una visión no fragmentada, que el pensamiento analítico no puede construir, que es una visión, en cierto modo,
más sencilla, más primigenia de las cosas, pero que hemos perdido. Vamos a una segunda visión de la neurosis. Es una visión que tiene su versión cristiana, los pecados capitales, y tiene su versión budista y su versión hindú. En general, en las tradiciones orientales se habla de los kleshas, los obstáculos emocionales. Pero la idea es la misma. ¿Cómo llegó el pensamiento cristiano a la idea de que son estos 7 así llamados pecados capitales y no otros 24 o tantos otros? Y ahora el mismo Vaticano está preguntándose. Ya el Vaticano no entiende mucho los pecados capitales. Nadie los entiende. Se dice que son buenos todos para las empresas. Que si uno quiere entrar en el mundo empresarial, tiene que tener su orgullo, tiene que tener una buena capacidad de competir, en fin. No ser de esos raros que todavía hablan de cooperación y vuelta a los tiempos primitivos. Ya sabemos que los pecados capitales no están en los evangelios. Sabemos también que hay formulaciones contemporáneas o anteriores a los evangelios en la cultura helenística y que esto parece venir de tiempos babilonios. La cosa es una tradición muy antigua. Se necesita mucha percepción para entender que estas fuerzas, la envidia, el orgullo, la ira, la lujuria, que cada una de esas es un gigante interior. Parece que fueran 7 cosas cualquiera, pero en realidad mientras más uno se conoce a sí mismo, más se da cuenta. Las personas que se conocen bien a sí mismas generalmente se dan cuenta bastante claro de lo que ya sabían toda la gente en la Edad Media. Cuando escribió la Divina Comedia, Dante mandaba a las almas al purgatorio que les corresponde. A los orgullosos los mandaba al primer círculo del purgatorio, a los envidiosos al segundo círculo, después a los iracundos, a los asidiosos, etc. La asidia es lo que después vino a llamarse la pereza. Es como que había esa idea de que nos especializamos en el pecado. Pero la idea antigua es que el pecado es el no dar una flecha en el blanco. Y era un concepto muy unido a los errores. El primero que escribió sobre pecados capitales, Evagrius Ponticus, nacido en lo que hoy es Turquía, los llama errores. Incluso cuando los nombres a veces son nombres que no tienen tanto contenido intelectual, sino que emocional, como tristitia, la tristeza como pecado. Aparece en Dante también la tristeza. En el infierno de Dante hay una laguna, una ciénaga, donde la gente se está revolcando en el barro y en vez de gozar de la luz del sol, se están obsesionados con el barro y miran al barro. Y Dante considera que es un pecado no gozar de la vida, sino que obsesionarse con la mugre. O obsesionarse con el sufrimiento. Que no nacimos, que no es sano eso. Entonces, hoy día preferimos hablar de patologías más que de pecados. La diferencia de los dos conceptos es que en las patologías se le echa la culpa a los papás. En los pecados la culpa es del pecador. ¿Cuál es mejor punto de vista? ¿Cuál da mejores resultados? Más allá de las discusiones filosóficas de quién es responsable, yo creo que hay que juzgar por los resultados. Yo creo que cuando se responsabiliza a la gente, se la insta a tomar una posición más responsable. Se hace un cierto bien. Pero al desresponsabilizar las personas, a veces en cierto momento de la vida, uno puede decir, pero
¿qué más puedo hacer yo? Como Edipo, que trató de evitar todos los males que le había predicho el oráculo y todo ocurrió, incluso el haberse desviado del camino para alejarse de su padre, nunca matarlo, y resultó que lo mató por accidente en la dirección opuesta. Así que una persona puede decir, pero estoy en las manos de Dios, estoy en las manos de las leyes cósmicas, ¿qué más? También resulta un poco saludable, en cierto modo, liberarse de un nudo de culpa que complica la vida. Es muy difícil jugar entre estas dos cosas. Yo creo que hay que crear una alianza entre el pecado y la patología, una interpretación con el hemisferio izquierdo y el derecho al mismo tiempo, una interpretación compleja, que no dogmática, entender que son la misma cosa, pero el fondo de los pecados es que son pasiones, son formas de la avidez, y donde hay avidez hay contraavidez. Uno quiere mucho esto y no quiere para nada lo otro. Uno quiere tanto esto que odia al que se le interponga. Mientras más queremos una cosa, más odiamos todo lo que nos aleje de ir en dirección hacia ella. Entonces el amor y el odio, o como en el budismo se dice, el apego y la aversión. El apego no es la intensificación de los deseos instintivos. El apego es otra cosa, es como un sobredeseo. Se parece mucho a lo que en la psicología se llama la oralidad. Nos faltó algo y en compensación nos ponemos demasiado mamones. Y a los mamones no se les abre la puerta de los cielos. Cuando uno llega a la puerta del cielo le dice, se les muestra un caramelo y después se lo tira para otra parte. O como hay un cuento de Nasruddin, de sabio persa, en el repertorio sufi, que se encuentran con una tentación en las puertas del cielo, pero en el infierno hay más oro. Y ahí despejan las puertas. Cuando querían entrar todos, pero todos dejan tranquilo a San Pedro ahí. Bueno, es otra manera de decir lo que Kierkegaard decía, diciendo que la puerta del paraíso se abre solo desde dentro. No resulta empujar, resulta la receptividad, resulta una actitud que es distinta de la actitud pedigüeña. Los deseos nos complican la vida. Y eso es lo que llegó del budismo a través de Schopenhauer, el primero que en Occidente empezó a recibir la influencia de Oriente, se habían traducido los primeros textos. Entonces Schopenhauer decía, la única manera de llegar a la felicidad es desear menos. El problema es que desear menos no solo no es fácil, sino que el fruto no es visible a corto plazo. Pero es algo conocido de mucho tiempo, la austeridad. Todas las tradiciones espirituales, incluso la más antigua, que es el chamanismo, hacen que el iniciado pase por pruebas en que tiene que soportar mucho, que tiene que soportar hambre, que tiene que soportar dolor, que tiene que soportar algo que es algo como alzarse más allá de las pasiones, alzarse más del ser un juguete de sus deseos, incluso pasarse más allá de los deseos corporales. Eso es lo que se ha considerado tradicionalmente en los pueblos indígenas como hombría, una de las iniciaciones de los guerreros. Pero también en el mundo clásico, el mundo de la India clásica, el ideal del guerrero era eso. El Mahabharata, la epopeya de la India, hay una historia de las miles de historias que hay ahí entrelazadas, la historia de un guerrero que quería conseguir un arma maravillosa, un arma mágica infalible, que estaba en posesión de un anacoreta.
y para eso se hizo pasar por anacoreta. Pero una vez que estaba el anacoreta durmiendo y sobre el brazo de su discípulo, al despertar se dio cuenta que al discípulo le había entrado un gusano en el brazo y había caído mucha sangre, le estaba penetrando el brazo, algunos de esos parásitos que hay en la India. Y para no despertarlo, para proteger sus sueños, no se había inmutado. Entonces lo pilló, tú eres un guerrero. Y le quitó, o le dio una maldición de que no pudiera usar el arma que ya le había entregado por el engaño. Entonces, es ese concepto original de alzarse más allá de la autoindulgencia. Se transformó en un ideal de ascetismo un poco como una moda o como una parte de una cultura que no entendemos. Yo personalmente durante mucho tiempo pensaba que el ascetismo de la cultura cristiana era simplemente una complicación de una vuelta contra el cuerpo, de una deficiencia desde un punto de vista. Después vino a entender que no, que se superponen dos cosas distintas. Cierto que el cristianismo se pasó de anti-erótico, anti-femenino, anti-infantil, anti muchas cosas naturales, antinatural. Se demonizó la serpiente, que era el símbolo de la diosa madre de los tiempos pre-patriarcales, pre-civilizados diríamos hoy. Se demonizó la naturaleza, se demonizó el deseo. Todos los niños se los domestica de no ceder a sus deseos, como si llega a ser en nosotros lo más espontáneo, sentir los deseos son algo discutible, algo que hay que resistir. Somos civilizados, somos algo. Entonces se confunden allí algo válido, que es el ideal del ascetismo, el ideal de ir más allá del cuerpo, más allá de las pasiones, con este encarnizamiento contra el quitarle validez al deseo. Es como si le quitáramos validez en las plantas a los tropismos. Las plantas, digamos metafóricamente, que saben muy bien seguir sus deseos al echar raíces hacia donde les conviene para encontrar el agua. Un eucaliptus puede mandarse raíces muy lejanas en la dirección que está el agua. ¿Cómo lo sabe? No sabemos muy bien todavía que yo sepa. Pero hay en la vida vegetal algo como un saber, una inteligencia orgánica, que en el mundo humano o animal es el mundo de los deseos. Son deseos que sirven a las necesidades orgánicas, que sirven a la vida. Pero nosotros, en nuestra arrogancia de ser algo más que seres naturales, se nos pasó la medida en que hemos querido controlar los deseos o denigrar los deseos. Tanto así que le decía a Freud en una conversación hacia el fin de su vida a Binswanger, al discípulo de Heidegger que creó el análisis existencial, en respuesta a la crítica de Binswanger, que Freud quería mostrar al ser humano como un animal. Y Freud decía, no, yo he querido mostrar que el ser humano es también animal. Los victorianos se habían olvidado, como que hablaban como si fueran ángeles, como si no les pasaran cosas malas, como tener deseos sexuales y enojarse. Ahora eso ya lo superó, no tanto el psicoanálisis como el arte, yo creo. Ya no tenemos inconsciente freudiano, ya sabemos muy bien las cosas que nos pasan y las que les pasan al vecino. Ahora yo creo que el inconsciente de nuestro tiempo es un inconsciente político. Ahí sí que no se puede decir la verdad. Eso es blasfemo. Bien, entonces, si el problema es la avidez, si el problema es el hiperdeseo, la oralidad,
este excesivo apego a que las cosas sean así, o que funcionen así, o que consigamos esto o aquello. Digamos que el antídoto es un espíritu ascético, un espíritu de renuncia. Y en nuestra cultura ya no hay espíritu de renuncia que yo sepa. Es decir, sobrevive todavía la Iglesia, y en la Iglesia hay un espíritu de renuncia, pero yo diría que la cultura secular de hoy en día, como en la cultura moderna, eso ha pasado a ser como un residuo del pasado. La vida religiosa está pasando a un plano muy secundario con respecto a lo que era. Pero la cultura de las masas, la cultura secular, la cultura institucional, la cultura académica, son culturas en que para nada entra este concepto tan importante que es la renuncia. Convendría explicar algo, como que la grandeza de la renuncia, el para qué de la renuncia, el sentido de la renuncia. Una vez a mí me explicó un sufí que tenía un turbante con 4 vueltas, que era una manera de explicar la renuncia, y que la primera vuelta era renunciar al mundo. Entonces, ¿cuál es la explicación de la segunda? Renunciar al otro mundo. Y la tercera, renunciar al yo. ¿Qué se me está acabando el tiempo? Te queda media hora. Y me queda media hora y muchas teorías de la neurosis. Las más populares. Bueno. ¿Qué dicen? La cuarta vuelta es la renuncia de la renuncia. No hay en nuestra cultura un lugar para el abandono, un lugar para la entrega. Pero los antiguos sabían que no se llega a Dios sin entrega, sin abandonarse. Estamos viviendo en una cultura del control. Tenemos control sobre nuestras vidas. Nos parece muy peligroso soltar el control. Y en cierto modo, con razón, por la vida como se está poniendo, es como navegar en un mar difícil. Hay menos espacio, menos ocasiones oportunas para soltar el control. Pero tal vez no se puede llegar a la plenitud sin esa renuncia al yo, sin ser el protagonista de todas las cosas. Es como si el egocentrismo es lo que milita más radicalmente así como la vuelta del sistema tolemaico al sistema copernicano. Así como renunciamos a que el Sol, a que la Tierra fuera el centro y que el Sol se moviera al centro de la Tierra, renunciamos a eso para ver que más bien es al revés, que el Sol es el centro. La experiencia del desarrollo más profundo de la conciencia lleva a que uno no es el centro de todas las cosas. Si uno está demasiado cogido del que uno es el centro, hasta pierde la solidaridad, hasta pierde la armonía en el mundo humano, sin ir más allá de las consecuencias para, digamos, la profundidad de la experiencia espiritual. Entonces, ascetismo, entrega, conceptos que faltan en la cultura. Si quisiéramos algo por un cambio de rumbo colectivo, tendríamos que ir a cosas muy profundas de la conciencia. ¿Cómo se puede cambiar la conciencia? Yo creo que es muy difícil cambiarle la conciencia a los adultos.
En primer lugar, hay demasiados adultos en el mundo para que se pueda concebir que le vamos a cambiar nada. Hace poco oí un chiste de cuántos terapeutas se necesitan para cambiar una ampolleta. Y la respuesta era, puede bastar con uno solo si la ampolleta tiene voluntad de cambio. Por eso yo creo que tales cosas, sutilezas, digamos, para los adultos, tendrían que empezar por la educación, pero de ninguna manera la educación que tenemos. Yo digo mucho que tenemos el mundo que tenemos porque tenemos la educación que tenemos. Y me gusta mucho la afirmación de Einstein, que los problemas que enfrentamos no serán resueltos por la conciencia que los ha creado. Necesitamos una transformación de la conciencia, de una generación con una conciencia más desarrollada que la nuestra. Esa es la movida para alterar cosas tan fundamentales como el paso de la conciencia práctica, de la mente instrumental, el sagaz. Se dice el Evangelio, los hijos de los hombres son más sagaces que los hijos de la luz. Entonces, más fácil prevenir que curar. Pero no se trata de mejorar un poquito la educación, no se trata de mejorarle los sueldos a los profesores, aunque estaría bueno. No se trata solo de que haya más presupuesto para la educación. Si la educación va a ser tan perversa como ha sido, yo creo que tenemos una educación sumamente perversa, con inconsciencia colectiva sobre su perversidad, porque hemos sido educados para no ver otra cosa que los ideales que la educación nos ha metido en la cabeza. ¿Por qué digo que es perversa la educación? Porque no contempla para nada, excepto retóricamente, el desarrollo humano. Y si se nos mete en una escuela que no contempla el desarrollo humano, se nos está robando la vida. Se nos está quitando una posibilidad de desarrollo que habríamos tenido si hubiéramos crecido en una población indígena. Los bárbaros, los primitivos, lo que nosotros llamamos primitivos, vivían en un entorno muy bello, tenían tiempo para estar consigo mismos y con sus familias. Y nosotros decimos, sí, pero no tenían cultura, no tenían educación, ese bien tan discutible. Sí, no tenían los cuartetos de Beethoven, ¿cierto? Pero quizás tenían una cercanía a lo divino que nosotros no apreciamos, porque no usan las mismas palabras, o porque no usan o no les interesa poner en palabras ciertas cosas. Bueno, tengo que pasar a otras teorías de la neurosis. Tenemos que llegar a Freud. Freud es hasta las 8. No, hasta las 8:15. 8:15. La idea, Freud fue un hombre muy creativo, formuló muchas ideas, pero uno de los paisajes de Freud es la noción de que sufrimos porque somos animales encadenados, porque nuestra naturaleza instintiva, nuestra naturaleza, el animal interior en nosotros, vive en una civilización antianimal, en una civilización antierótica, en que tampoco tienen permiso los niños de enojarse con los papás. Honrarás padre y madre. El último de los libros de Freud, El malestar de la civilización, es un libro en que plantea
que sufrimos, que la neurosis es el resultado de la civilización, pero que no tiene arreglo en nuestras circunstancias, porque como somos malos necesitamos una civilización policial que nos haga desarrollar lo mejor de nosotros mismos y nos inste a reprimir lo que no es tan bueno. Ese es el famoso pesimismo freudiano, que no compartieron los post-freudianos, no compartió eso Reich, por ejemplo, con Freud, no lo compartió Fritz Perls más adelante, el creador de la Gestalt, no lo comparte gran parte de la psicología humanista y no lo comparte gran parte de la espiritualidad, que piensa en el Cristo interior o en el Buda intrínseco de la mente humana. No son estas visiones de que somos malos y que necesitamos una civilización policial. Son visiones más bien que se parecen a la de Rousseau, uno de los pocos optimistas de la historia de la filosofía, que pensaba que el problema estaba en la civilización, que nacemos buenos y que algo nos hace el mundo que nos vuelve malos, que nos vuelve destructivos, que nos hace perder la solidaridad, el interés por el bien común. Entonces, si creemos en la teoría freudiana, ¿cuál sería el remedio? Obviamente más permisividad. Y más permisividad cuando pequeñitos. Permisividad en la crianza, permisividad en la educación. Pero tiene un problema la permisividad en la educación. Es que se escandalizan los papás y se escandaliza el mundo circundante. Cuando un entusiasta de Wilhelm Reich creó la famosa escuela Summerhill sobre principios de que lo más importante de la educación era la libertad y el amor, y que las materias que se enseñaran serían secundarios a la formación humana que se adquiriría a través de eso. Los resultados son muy buenos, se han hecho estudios longitudinales, pero las malas lenguas siempre pregonaron lo contrario. Se habló muy mal de eso. Hay poca tolerancia en una civilización represiva, en una cultura represiva, para ese experimento. No se tolera siquiera como un experimento. Resultado de esta circunstancia, yo creo, es que tenemos que tomar conciencia de que el espíritu represivo es un mal muy serio del mundo. Que el espíritu represivo no es una maña de cierta gente nomás. Que necesitamos un proceso de liberación y pesa sobre este proceso de liberación un espíritu represivo para el cual el antídoto en la terapia Gestalt se usa un término que se está generalizando ahora, sería la autorregulación organísmica. Yo prefiero usar el término la esperanza organísmica, la fe organísmica, el confiarse que los procesos naturales son autosanadores. Esto los antiguos lo llamaban el espíritu dionisíaco. El espíritu dionisíaco no es un culto al placer, es una confianza en lo natural, que incluye los deseos, pero incluye otras cosas, incluye, como se ve mucho en el proceso terapéutico, incluye que las personas tengan un espacio para vivir su locura, porque la locura se vuelve sabiduría cuando se encuentra consigo misma, por así decirlo. Hay como una especie de reducción al absurdo en el plano emocional, en que la gente mejora la puntería a través de sus errores. Ese fue el remedio propuesto por Freud, por Nietzsche, que fue la gran influencia sobre Freud, más que ninguna de las influencias científicas. Entonces, el espíritu dionisíaco, ¿qué más se puede decir de eso si se aplicara en la educación?
hoy hay muy poca capacidad, muy poco espacio para que los muchachos o los niños que crecen puedan verdaderamente expresarse. La expresión emocional particularmente es mucho más necesaria a un niño que para un adulto. Para los adultos es un derecho constitucional la libertad de expresión. Para un niño nadie protege el hecho de que cuando un niño tiene que aprender a mentir, callarse lo que ve, callarse lo que piensa, callarse sobre todo lo que siente, pierde esa capacidad, se desconecta de sí misma, se vuelve una sombra de sí misma, es una castración emocional, un proceso muy empobrecedor. Así que si queremos algún día diseñar una educación nueva, sería muy importante tener en cuenta la expresión, tener en cuenta la espontaneidad. Sin espontaneidad no hay creatividad, además. Sin creatividad no llega el ser humano a lo más alto que puede llegar, que es a ser imagen del Creador. Si hablamos en términos míticos, sería la función más alta del ser humano. Entonces, ese es un punto de vista más, que inspira que la educación se vuelva emancipatoria, que la cultura se vuelva más emancipatoria, se está volviendo un poco más emancipatoria a través de la influencia de las artes y del darse cuenta de la gente, pero hay un molde institucional que le pone límite a eso. Otro punto. Con el emerger de la psicoterapia se empezó a tomar conciencia de otra de las fuentes del sufrimiento. Sufrimos el pasado, sufrimos de malos recuerdos, sufrimos sobre todo por frustraciones amorosas, sufrimos porque no nos sentimos queridos como hubiéramos esperado, si somos como las semillas que necesitan para desarrollarse bien cierto riesgo y una buena tierra, son como requerimientos biológicos. Nosotros nacemos con ciertas potencialidades que esperan implícitamente un ambiente en que haya una cierta acogida, en que se pueda la persona expresar como es, por ejemplo. Entonces hay como una expectativa de amor, que no es una expectativa, no es una maña. Hay una necesidad biológica de amor, que en la mayor parte de las personas es frustrada. Algunos sufren más las frustraciones por parte de la madre, otros sufren más, tienen más carga de dolor por el lado del padre. A veces es la sociedad la responsable, como madres que tienen que trabajar, no tienen el apoyo de los maridos, abandonan a los niños que quedan solos. Bueno, estas heridas dejan un fuerte impacto y el impacto se expresa en la vida adulta en la búsqueda compulsiva del amor que faltó. Nos parece lo más normal buscar el amor que nos faltó. Mientras más se mira uno a sí misma, más descubre la omnipresencia de la sed de amor. Y más descubre las 1000 cosas, 1000 piruetas que hace uno para conseguir el amor. Algunos tratan de conseguir el amor siendo más perfectos, ¿cierto? Más buenos, más bien intencionados. Pueden sentir que no merecen el amor si no son perfectos. El problema es que no somos perfectos los humanos. Es como pedirle al cuerpo lo que no es del cuerpo, pedirle a la vida algo excesivo. Se perpetúa el sufrimiento por nuestra continua falla de vivir a la altura de lo que pretendemos. Otras personas se falsifican, se crean una imagen de sí misma demasiado grande, son vanidosas. Y la vanidad parecía que fuera un vicio privado, pero mientras más mira, mientras más se afina el ojo a lo que es la vanidad, hoy se da cuenta uno de que hay tantas cosas que son vanidad que mueven a las naciones, que incluso la esclavitud del mundo al dinero es de la misma naturaleza que la fabricación de una imagen artificial de uno mismo.
dice un poeta español, Antonio Machado, solo un necio confunde valor y precio. Somos todos necios. Por el mundo de hoy, el valor de las cosas es mucho menos importante que el precio. ¿Cómo llegamos a creer tanto en el valor ficticio? Postergando lo humano ante las ganancias. ¿Cómo colectivamente parece el mundo encandilado por esa idea? A mí me parece que es el mismo mecanismo de la vanidad, que se confunde el ser verdadero con la imagen de oropel que uno crea. Esta imagen tiene mucho que ver con el estatus en el mundo de hoy. Y el estatus tiene que ver con el dinero. Es una vergüenza ser pobre. Como si se tuviera la culpa. Como si fuera cierto lo que dicen. ¿Qué economistas han dicho? Margaret Thatcher era una de ellas. Que los pobres son los menos dotados, pobrecitos. Que los ricos son los que consiguen su merecido, porque son los más aptos. Todas esas son ideas que tienen mucha circulación hoy. Yo creo que esas ideas no correrían si no tuviéramos un mundo ficticio. Y si no tendríamos un mundo ficticio, si no mintiéramos tanto. Y no se mentiría tanto si no se les enseñara a los niños implícitamente a mentir. Desde muy chiquititos, a no decir cosas que no se deben decir. Como si fueran mentiras, se les prohíbe. Bueno, el problema del amor es muy grande. El amor nos hace falsificarnos a nosotros mismos. Pero la solución al problema del amor no es el que se espera. Todos nos imaginamos que nos vamos a sentir satisfechos cuando consigamos el amor que estamos buscando. Si algunos de ustedes consiguieron el amor que buscaban, sabrán que no les duró toda la vida. A veces no le dura la oferta, a veces no dura el gozo de lo que uno recibe. A veces hay personas que cuando se les da el amor que están buscando, dicen, pero si yo soy una mierda, este que me quiere debe ser una mierda igual que yo. Entonces yo creo que la única salida al problema del amor es darse cuenta de algo muy difícil. Es que como en la inversión de figura y fondo en ciertas figuras que se usan para explicación de la Gestalt, uno tiene que darse cuenta que la felicidad no está en el amor que se recibe, sino en la facultad de darlo. El estado de salud mental es un estado amoroso, es un estado feliz, pero esta felicidad es una felicidad de que uno está expresando su potencial amoroso. A veces es un potencial amoroso que se expresa en el simple gozo, a veces en el amor erótico, a veces es un amor que se expresa en el amor a los ideales, el amor a la verdad, el amor a la justicia. Es un amor que mira a lo alto, como se dice a veces en el amor a Dios, en lo devocional, pero no necesariamente es la palabra Dios la que define ese amor hacia lo alto. A veces es el amor compasivo. Entonces se tiene que desarrollar los amores y estamos ocupados en otra cosa, estamos tan ocupados buscando amor que no tenemos tiempo ni interés en dar amor y no hacemos la experiencia de que ahí sí que se encuentra algo, está a mano. Y uno dice, es que no tengo ese amor, no lo quiero. Pero es que hay que conseguirlo de otra manera. No tenemos la capacidad de aprecio, no tenemos la capacidad de solidaridad o compasión, no tenemos la capacidad de gozo, porque hay obstáculos, porque hay una enfermedad, porque hay otras motivaciones que nos roban la atención, nos roban la energía psíquica.
se necesita entonces el autoconocimiento. No se puede arreglar el amor sin conocerse a uno mismo. ¿Y dónde está el autoconocimiento en nuestra cultura? No está en las cátedras de psicología. El autoconocimiento, eso que Sócrates decía que valía más que nada en la vida, que le da más que nada sentido a la vida, que una vida no examinada no es vida. El autoconocimiento ni siquiera ha entrado en las escuelas, que es donde pertenece. No se le enseña a las personas a conocer el mundo interno, solo a conocer el mundo externo. Entonces, otra cosa que la política debía hacer a través de la educación. Decían los antiguos que la educación es responsabilidad de los legisladores. Y lo repitió un presidente de Chile hace mucho tiempo, Pedro Aguirre Cerda, en el monumento suyo que hay en el cementerio, dice: gobernar es educar. Bueno, dejo ese punto. El sufrimiento existencial, otro punto de vista. Sufrimos porque si nos buscamos a nosotros mismos, si miramos hacia adentro queriendo decir ¿dónde estoy? ¿Dónde está mi yo? No lo encontramos. Decimos que existimos. Intelectualmente sabemos lo que dijo Descartes: pienso, luego existo, pero no cuestionamos que esa no es una afirmación vivencial, sino que es una afirmación lógica, intelectual. Si lo dijéramos, si pensáramos vivencialmente, diríamos: pienso, pero no existo. O tal vez podríamos llegar a decir: no pienso, luego existo. Porque uno se puede encontrar más fácilmente con el sentir su propia existencia cuando no está perdido en el pensar. No sabemos que existimos. Sabemos intelectualmente que existimos, pero percibimos en nosotros, sin darnos plena cuenta de ellos, percibimos un vacío interior. Percibimos una existencia fantasmal, percibimos un estado carencial, que no es el carencia de amor nomás, no es carencia de expresión instintiva, es carencia de ser. Estamos buscando el ser. Y porque no encontramos el ser, fabricamos toda clase de sustitutos. Todas nuestras pasiones pueden ser interpretadas como sustitutos de ser. Uno puede pensar: si me lleno de conocimiento, a través del conocimiento voy a llegar al ser. Uno intuye que cuando esté lleno, cuando lo sepa todo, ahí va a sentirse: soy. Otro siente que si lo aplauden mucho, ahí sí que se va a sentir plenamente, se va a llenar. Pero mientras más buscamos todos estos sustitutos del ser, buscamos el ser en las apariencias, en construirnos una imagen, en sufrir mucho. Chorán, el gran escritor rumano, dice: sufro, luego existo. Todos esos sustitutos nos distraen del ser, nos dan un sentimiento de ser que dura poco. Yo lo digo que son chupetes ónticos. Si es eso, si sufrimos por nuestro vacío, ¿por dónde está el remedio? A mí me parece que el remedio, se ha conocido de mucho tiempo, es la conciencia de nuestro vacío mismo. Cambia la actitud ante ese vacío. Es como si todas nuestras motivaciones son la motivación la misma. Buscamos todos en el fondo lo mismo y no sabemos qué es, pero por ponerle algún nombre podríamos ponerle ser. También se podría llamar Dios, también se puede llamar el Tao, se puede llamar de muchos nombres, el absoluto, pero no está mal llamarlo el ser. Eso que se manifiesta como aquí estoy.
Es cierto que se puede buscar a través de la meditación, hay todo un camino que puede encontrarse con la experiencia del presente y luego profundizar la experiencia del presente hasta encontrarse con lo que uno es en el fondo, más allá de los... Estamos en sobretiempo. Está muy bien organizado esto. Pero a mí me interesa mucho una teoría que fue formulada sobre este vacío interior por dos personas que influyeron mucho en mi juventud. Una se llamaba Gurdjieff, y si estuvieran las luces encendidas les pediría que levantaran la mano porque me da curiosidad de quiénes conocieron, quiénes han tenido el impacto de Gurdjieff. En mi tiempo eran muchos, entró en un cierto momento en el mundo Gurdjieff. Era como el prototipo de un maestro, de un tipo que no conocemos de cerca, como que dio fe de que existen los maestros en alguna parte. Para mí fue muy importante, me puse a buscar un maestro de carne y hueso. Gurdjieff fundó lo que se llamó Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre, y la idea básica es que tenemos por una parte nuestro cerebro intelectual, por otra parte tenemos lo que ahora llamamos el cerebro mamífero, el mesencéfalo, el cerebro relacional, cerebro amoroso podemos decir, que compartimos con los mamíferos. Y por otra parte tenemos lo que ahora se llama el cerebro reptiliano, el cerebro instintivo. Y decía Gurdjieff que estos tres cerebros no son el yo, sino que se necesita crear una síntesis en los tres, que necesitan armonizarse estos tres para que emerja una cuarta cosa. Y comparaba al ser humano con un carruaje en que el coche de madera, de hierro, o lo que sea, de distintos materiales, era el cuerpo, y el caballo que tira del carruaje es la parte emocional, y el cochero que está en el pescante y sabe cómo llegar a tal calle haciendo tal rodeo, es la parte intelectual. Pero que el coche está destinado a llevar un pasajero, y decía, pero la mayor parte de las personas son coches de alquiler. A ratos llevan un pasajero, a ratos otro, se enamoran de esta idea, de aquella otra, pero no está en ellos el pasajero para quien fue construido este coche. Y decía que el camino es la integración de todas las funciones. Y en su obra, en su gran novela que escribió al fin de su vida, Relatos de Belcebú, su nieto, en una nave espacial. El nieto se interesa mucho en la condición de los terrícolas, donde Belcebú había estado destinado. Y ahora cuando ya van de vuelta, le están creciendo los cachos a Belcebú, ya ha cumplido su misión. El nieto le dice, ¿qué podría salvar a estos terrícolas que no pueden juntar sus tres cerebros? Y Belcebú dice, la experiencia de darse cuenta de su mortalidad. Están como dormidas a condición mental, a su condición mortal. Es como que necesitamos el shock de darnos cuenta de las cosas como son, de la realidad como es, para dejar las cosas insignificantes de lado. A mí me coincidió el impacto de Gurdjieff con el de Totila Alberts, que era una persona realizada, una persona que seguramente llegó no menos lejos que Gurdjieff mismo, pero cuya vocación no fue de maestro, sino de artista. Yo decía, es como Krishnamurti, uno que canta de la otra orilla, pero no lleva a nadie de la mano. Y había pedido yo esa imagen de un bajorrelieve que estaba en un frontón de un edificio en el, ¿cómo se llamaba? El parque por donde pasa la Panamericana. Cousiño. Sí. O'Higgins se llamaba. Bueno, O'Higgins ahora. Representa al individuo realizado, el vuelo del genio lo llamaba, que lleva en una de sus alas el padre que apunta hacia arriba, lo que yo llamaba el amor a los ideales, el amor devocional. La madre que apunta hacia abajo y también apunta al hijo,
el amor empático, el amor materno, digamos, que es distinta naturaleza que el amor paterno en que vemos lo ideal, en que vemos el modelo. Y el hijo mismo apunta hacia adelante, es el principio del eros, el amor biológico, digamos. Pero para él eran los tres cerebros integrados en una unidad, y este era él lo llamaba el mensaje de los tres. Decía que la gente vive en la condición patriarcal, pero que para sobrevivir va a tener que algún día cambiar de sistema porque no es compatible con la subsistencia. Ya estaba previendo lo que ahora llamamos la sostenibilidad. Sabemos que tenemos una economía que quiere comérselo todo, un sistema de producción que crece y crece bajo el imperativo del crecimiento indefinido, desconociendo el hecho de que vivimos en un medio ambiente finito. Y la economía no toma en cuenta la economía es un sistema cerrado, ve las transacciones comerciales como si se tratara de un sistema cerrado en que no entra lo humano, no entra el medio ambiente. Es un caso de inteligencia a veces muy sofisticada, pero del hemisferio izquierdo solamente, que no ve la Gestalt completa. Entonces, la desintegración psíquica, todo lo que contribuye a la integración psíquica, el diálogo entre nuestras partes interiores y también la creación de un espacio que es un espacio de síntesis. Hay mucho, que podría decir mucho si tuviera tiempo. Gurdjieff hace una larga explicación de su viaje al planeta Saturno, donde tenía un amigo que era un cuervo. Habla en lenguaje bastante semejante al de los alquimistas, Gurdjieff. Nadie lo entiende hoy en día. Y su amigo cuervo le decía que le mostraba una máquina para hacer el vacío. Y en este vacío que fue formada en una esfera se podían unir los tres principios universales. Dicho en otros términos, somos los humanos máquinas que podemos hacer el vacío. Tenemos una capacidad que va más allá del pensar, el sentir y el querer, que es la capacidad de autovaciamiento. Lo más alto que puede llegar la mente humana es salirse del pensar, del sentir y del querer, salirse de los fenómenos psíquicos. Nuestra conciencia está constituida del pensar, sentir y querer, pero nuestra conciencia es algo distinto, nuestra conciencia misma, solo que la conciencia no tiene atributos, no se puede definir, no se puede apuntar, es como el Dios del Antiguo Testamento, que no se pueden hacer imágenes, y hacer imágenes de dioses y idolatría. Entonces, el cultivo del estado de vacuidad es uno de los objetivos más preciados de todas las tradiciones sapienciales y de las formas de meditación. El llegar a la nada, es como llegar a nada es llegar a no a la nada, es llegar al todo, solo que el todo no está en nuestro mapa. O el todo es el mapa y algo más, es el contenedor del mapa. Nosotros somos el contenedor de nuestro pensar, sentir y querer, pero no tenemos autoconciencia, como la conciencia no es consciente de sí. Ese es el estado supremo. Todo eso tiene que ver con el desarrollo de la sabiduría, y la sabiduría es algo que se alcanza en parte a través del autoconocimiento, en parte a través de la renuncia, en parte a través del sufrimiento de la vida. No se aprende en el colegio, a menos que se instituyera en el colegio y cosas muy diferentes a las actuales. Tuve hace poco tiempo hablando con el presidente de Uruguay, quien estuvo metido en un pozo durante como un año y aprendió a trascender el dolor físico. Y hablaba con él de lo que debía entrar en la educación, y el primer tema que él puso
al aprender a trascender el sufrimiento. Pero ¿cómo se enseña eso? Totila Albert me decía, ahora yo me voy, cerca de su muerte, yo me voy, ahora tú serás Totila. Y yo le dije, pero ¿cómo puedo yo ser un continuador tuyo si yo no entiendo eso de morir y renacer que experimentaste tú? Ni entiendo ni siquiera eso que llamas el mensaje de los tres. Me dijo, solo te falta una cosa, sufrir. Pero eso viene solo. Tenía razón, poco a poco voy llegando. Bueno, conclusión de todo este recorrido, que les he hablado de muchas cosas irrelevantes a nuestra cultura, irrelevantes a la educación actual y sobre todo irrelevantes a la política. La política ha desconocido el potencial político de la conciencia, ha desconocido eso en que cifraba todas sus expectativas Licurgo, al decir, si queremos una sociedad, una buena sociedad, necesitamos personas felices, personas, hoy diría yo, personas completas, o como decía Gurdjieff, tricerebrados, seres tricerebrados. Entonces, como conclusión diría, aboguemos no solo por una política de la conciencia, sino por una política que se interese en la educación como el principal recurso para moverse a una conciencia que no sea la repetición, la reproducción de la conciencia nuestra, sino para que sea verdaderamente una evolución más allá de nuestra conciencia personal. Y creo que el tiempo restante está destinado a preguntas. Ahora hay un tiempo para preguntas. Mi pregunta tiene que ver con la capacidad que tiene uno para distinguir entre sus pecados o sus patologías, en el sentido de que de repente uno tiene conductas que pueden causar sufrimiento a sí mismo o al entorno, pero que tiene que ver con cómo distinguir en lo que se puede cambiar y en lo que se debe aceptar. Gracias por la posibilidad de hacerle una pregunta a don Claudio. Respecto a llegar al autoconocimiento, ¿qué papel tienen las sustancias ampliadoras de conciencia? Claudio, tú en general cuando hablaste ahora te referías a Dios, siempre hablabas de arriba. ¿Por qué mantienes esa orientación espacial patriarcal del arriba? ¿Por qué no el adentro o el atrás o el abajo? No sé. Hola Claudio, un gusto escucharte hoy día. Y la pregunta es más bien, si te mueres mañana, desde tu profundo yo, ¿qué nos regalarías aparte de todo lo que nos has regalado hoy? Voy a empezar por la primera, cómo distinguir en lo que uno debe cambiar y lo que debe aceptar. Me parece una pregunta dificilísima si es que uno busca un principio general. No creo que se pueda encontrar un principio general. Es como querer legislar lo que es bueno y malo sin considerar el momento, la circunstancia, la persona. Entonces, la respuesta a eso es el nivel de conciencia, la toma de conciencia. Una persona que es como una persona que no sabe por dónde es la salida y está en un laberinto, tal vez necesita luz. La respuesta a esa pregunta creo que es luz, que
para saber qué aceptar, qué cambiar, necesita diálogo, necesita entender mejor lo que le está pasando, ver mejor lo que le está pasando. No creo que se pueda decir, esta es la fórmula. Búscate un amigo, búscate a alguien, una persona que entienda más de la vida interior, una persona que te entienda a ti. En el diálogo se encuentran muchas cosas que no se encuentran en los libros que te digan 1, 2, 3, 4. Papel de las sustancias, la segunda pregunta, me parece potencialmente muy grande en el ámbito terapéutico, más claramente en lo terapéutico que en lo espiritual, a pesar de que son tan espirituales muchas de las experiencias de algunas sustancias. Yo tengo una posición muy crítica ante la legislación mundial que ha impedido la investigación, que ha frenado la investigación, que ha impedido la utilización legítima de una serie de sustancias que estarían sirviendo mucho en el mundo, estaríamos sintiéndonos mejor, tendríamos un mundo mejor en este momento si no hubiera sido por esta política de la Organización Mundial de la Salud impuesta a los distintos países con un poder que podríamos llamar misterioso porque no se hace explícito, pero debe ser de la misma naturaleza que los poderes que están detrás de los tratados comerciales. Algunos países son más fuertes que otros. Creo que ha influido mucho el prohibicionismo norteamericano, se quiso imponer la ley seca en algún tiempo, hasta que se vio que no era la solución. Hoy en día se prepara una conferencia panamericana, o ya empezó, no me acuerdo, en que está sobre el tapete el tema, porque muchas personas piensan que la muerte de tantas personas a causa de la guerra contra las drogas es más responsabilidad de la guerra contra las drogas que responsabilidad de las drogas, y que la guerra contra las drogas es una guerra que oculta intereses de dinero, y otros oculta, pero yo creo que oculta sobre todo lo que es el tema de lo que quise darle prioridad en esta conferencia, la política. Es que no solo no tenemos una política de la conciencia, tenemos una política que elige la inconsciencia, una confabulación contra la conciencia, que no solo nos roba conciencia a través de la educación, sino que nos roba conciencia a través de la desinformación de los medios, nos roba conciencia a través de la prohibición de sustancias que podrían, en un contexto válido, ser como el fuego, que vale en un proceso industrial, pero claro que no hay que incendiar la casa. Depende de dónde se encienda el fuego. Es cierto que hay peligros, pero no son válidos los peligros médicos que se invocan. Hay peligros políticos, hay el peligro que la gente no sea tan un buen rebaño que obedezca a los dictados de la comunicación, digamos, a los dictados del sistema. No se quiere a seres autónomos pensantes, se quiere personas condicionadas. Así que yo creo que detrás, que el papel de la sustancia sería mucho mayor en la salud y en el desarrollo de la conciencia de lo que es, si se le diera un contexto adecuado. Yo, entre los libros que querría escribir antes que me muera, pasándome a la última pregunta, no lo alcanzo a decir aquí en corto, pero me haría un libro en que uno de los capítulos de ese libro, un libro sobre las distintas plantas mágicas y los equivalentes sintéticos. Yo he descubierto muchos de los que andan en circulación. Cuando en mi tiempo en la Universidad de Chile, la ibogaína, la ayahuasca no había sido estudiada entonces, el MDA, el éxtasis salió del MDA por una modificación. Me tocó como que pasaron por mis manos, cayeron en mis manos
providencialmente, como yo fui el primero en buscarla, se me ocurrió que en el África circulaba algo que era más que un estimulante, como lo pintaban como estimulante, y así resultó que la ibogaína era psicodélico. Así que yo crearía un capítulo para este libro sobre la necesidad de crear una escuela internacional para formar a personas que hereden lo que ya los chamanes ya no saben lo que sabían sus padres o que sabían sus abuelos. Se está perdiendo la cultura chamánica en el mundo. Y las personas que han manejado estas sustancias con conocimiento son pocas, se pueden contar con los dedos de una mano o de dos manos, tal vez. No son tantos los que tienen el arte y el conocimiento, el arte y la ciencia, digamos. Debía crearse una escuela internacional para que haya expertos y para que se pueda formar gente y que lleve a otros ámbitos y a distintos países. Eso en síntesis, que es cierto que es un tema delicado, pero que hay mucho prohibicionismo, mucho espíritu represivo en el hecho de que no se esté aprovechando, y me parece un crimen que no se esté aprovechando el potencial sanador de algunas de estas sustancias. El de Dios arriba, hay un motivo histórico para decir Dios arriba. En la cultura más antigua, yo creo que hemos tenido 3 etapas históricas. Primero, antes de que nos hiciéramos sedentarios, al hacernos sedentarios, el aglutinante fue lo femenino. El neolítico fue el periodo de la agricultura, el periodo en que comienzan los textiles, el periodo en que comienza la religión, comienzan las artes. Es como si el periodo de la insuflación de Adán por el espíritu, como lo representa Miguel Ángel, fue en realidad el periodo matrístico. Nos hicimos humanos durante el periodo matrístico. Antes éramos unos animalitos filiarcales, no matriarcales. Éramos autárquicos, éramos cada uno rey de sí mismo. Y funcionaba bien el mundo porque cada uno estaba conectado con su instinto sabio. Después el instinto se volvió loco, nos volvimos caníbales por la privación. Sabemos de las privaciones porque nos comimos a nuestros primos, los Neandertal, que eran aparentemente más inteligentes, pero menos agresivos que nosotros. Entonces, varias veces en la historia han sucumbido los más buenos a los más agresivos. En el periodo matrístico la religión era de la tierra, los valores de la reproducción, los valores de la vitalidad, los valores de la sexualidad y la solidaridad. El gobierno era tribal, lo que Engels llamó el comunismo primitivo, como los indígenas americanos, cuando los ingleses querían comprarle tierras y ellos decían, pero si la tierra no le pertenece a nadie. Pero ¿con quién podemos hablar? ¿Quién es el jefe? Pero nosotros no tenemos jefe, siempre todo lo discutimos juntos. Entonces hubo un periodo filiarcal, un periodo matriarcal, esta era la idea de Totila Albert. Y luego el periodo patriarcal, el gobierno central. Yo creo que necesitamos un gobierno heterárquico de los 3. Pero volviendo a por qué patriarcal arriba, porque al pasar del matriarcado al patriarcado, nacieron los dioses del cielo. El dios celestial, simbolizado por el trueno y el relámpago, el poder que viene de arriba y que tiene eco en el poder del rey en el mundo. Entonces no es que lo superior sea superior, tal vez lo relativo y cultural es que se piense que lo de abajo es patriarcal que decir que lo de abajo es menos bueno que lo de arriba. Pero el reino de arriba en la historia de la cultura ha sido el de Dios y el de abajo de la diosa madre, la diosa tierra, la diosa que se identifica con la tierra, como que uno es el Dios trascendente, el Dios invisible, el Dios espíritu, que es un aspecto de lo divino, el Dios trascendente, y otro el Dios inmanente, el Dios que está en todas las cosas.
Bueno, si muero mañana, ¿qué diría? Yo creo que me moriría sin ser suficientemente inteligente para decirlo rápidamente. Me tomaría más tiempo del que tengo aquí para saberlo. Lo iré sabiendo poco a poco, espero. No sé si hay más tiempo para preguntas, si quieren que termine de aquí. ¿Allá? ¿Aló? Hola, Claudio. En algún momento mencionaste que estamos por una etapa donde el inconsciente es más político que freudiano. Creo que mencionaste el arte en algún momento como un factor importante. Me gustaría que profundizaras un poco en eso. ¿A qué vas con eso? En cuanto a la función del arte hoy, en el sentido de hacernos más conscientes de nuestra conciencia política. El arte es un gran vehículo de conciencia porque le habla a los que ya saben y entonces se pueden decir cosas peligrosas sin que los peligrosos se den cuenta. Yo creo que los artistas han sido los más verdaderos a través de la historia. No están casados con ninguna ideología.